Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del universo de Marvel. Nombre de la novela, El hermano pequeño de Thanos de Marvel. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 135. En los días siguientes, todos en la escuela de mutantes comenzaron a estar muy ocupados. Tuvieron que asistir a diversas reuniones en Estados Unidos y recibir a mutantes detenidos por varios países. Incluso Jean y Wanda se transformaron en diplomáticas para negociar con diferentes naciones. Por supuesto, Emma, que vive en la ciudad de Nueva York, tampoco se quedó de brazos cruzados. Ella también empezó a contactar con los mutantes de Nueva York para que volvieran a la escuela de mutantes y esperaran las próximas instrucciones del profesor Décimo. En general, los mutantes han estado muy ocupados últimamente. Pero por supuesto, a pesar de estar ocupados, Jean y Emma no se olvidaron de recompensar a Suke, lo cual le benefició enormemente. Al mismo tiempo, en una iglesia apartada, se reunía un grupo de personas vestidas de forma muy extraña. ¿Cómo es posible que no haya ocurrido nada inesperado? Un hombre muy alto en la iglesia susurró. Poco después, un hombre respondió. No te preocupes, Casillas, hemos encontrado la manera de alejar a la anciana. Ahora tiene otras cosas que hacer y no tiene tiempo para encontrarnos. Muy bien. Silias asintió primero y luego les dijo a todos. Escuchen con atención, antes de que llegue Lord Dormammu, nadie puede relajarse, y no debemos permitir que el anciano destruya nuestras operaciones. Entendido. Tan pronto como terminó de hablar, todos asintieron con expresión firme en sus rostros. Entonces, todos tomaron el cuchillo que tenían delante y se cortaron las muñecas, dejando que la sangre fluyera hacia el cuenco que había en el centro. Esto es magia negra. Magia que puede comunicarse con Dormammu. Tras el derramamiento de sangre, todos comenzaron a recitar el conjuro. Una vez finalizado, Casillas sintió que la escena frente a él cambiaba repentinamente. Al abrir los ojos de nuevo, se encontraba en una dimensión especial, y frente a él había un monstruo gigante del tamaño de un planeta. Cuando vio al monstruo por primera vez, Casillas se arrodilló sobre una rodilla y dijo respetuosamente: Señor Dormammu, mi nombre es Casillas, su más leal servidor, le daré la bienvenida a la Tierra. Casillas, ¿por qué has venido a verme? ¿Qué quieres? Dormammu preguntó, y todo el lugar tembló. Quiero la vida eterna. Casillas lo dijo con entusiasmo, sin ocultar en absoluto su propósito. Muy bien. Te daré la vida eterna y todo lo que desees, pero antes debes ayudarme a invadir la Tierra, ¿entiendes? Dormammu dijo con voz grave. La petición de Caecilius no merecía mención alguna para Dormammu, y Dormammu ya había descubierto que el alma de Caecilius había caído en la oscuridad, así que Dormammu accedió directamente a la petición de Caecilius. Entiendo, mi maestro, por favor dígame, ¿qué debemos hacer? Casillas preguntó. Hay 3 templos en la Tierra. Debido a la existencia de estos 3 templos, no puedo aparecer en la Tierra. Lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Destruid los 3 templos. Cuando llegue a la Tierra, no solo os daré vida eterna, sino también un poder aún mayor. Dormammu dijo. Casillas estaba encantado e inmediatamente dijo con entusiasmo. Maestro, lo entiendo, solo tiene que esperar nuestras buenas noticias. Entonces, la imagen volvió a aparecer fugazmente y Casillas regresó a la iglesia. Aunque pasó mucho tiempo hablando con Dormammu, debido a la diferencia espacial, en realidad solo transcurrió un segundo. Jefe, ¿qué está pasando? Preguntó un creyente con entusiasmo. Caecilius dijo con voz grave. El señor Dormammu ha accedido a nuestra petición, pero antes, tenemos que ayudar al señor Dormammu a invadir la Tierra. ¿Y ahora a dónde vamos? Preguntó alguien. El Templo de Londres. Tras decir esto con una mirada fría en los ojos, Casillas comenzó a guiar a sus seguidores hacia el Templo de Londres. Pronto, Camartag, oh no, Mago Supremo, acabamos de recibir noticias del Templo de Londres de que Casillas los ha atacado. La situación es muy peligrosa, debemos brindar apoyo de inmediato. Un monje abrió apresuradamente la puerta de la habitación de Gully y dijo con nerviosismo. ¿Qué? El rostro de Gully cambió. No esperaba que Casillas atacara tan rápido. No esperaba que Suke tuviera razón. El primer lugar atacado fue el Templo de Londres. Oh no, hechicero supremo, acabamos de recibir noticias de otra dimensión que dicen que los hombres de Dormammu están llevando a cabo una masacre allí, y mucha gente ha muerto. Piden tu ayuda. ¿Qué está sucediendo? Cuando el anciano escuchó esto, se puso aún más ansioso. Si no se equivocaba, debía ser un plan de Dormammu y Caecilius. Si iba al Templo de Londres, no podría salvar a la gente de otra dimensión. Y si iba a salvar a la gente de otra dimensión, no podría detener a Caecilius.
Maldito tipo. Entonces, el anciano pensó de repente en algo y ordenó al varón Mordó, que estaba a su lado. Mordó, iré primero a otra dimensión para salvar a la gente. Díselo inmediatamente al señor Suke, él sabe qué hacer. Como hechicero supremo de la tierra, salvar a la gente siempre es lo primero. Tras decir esto, el anciano abrió inmediatamente un pasaje y se marchó. El anciano no olvidó el trato que había hecho con Suke. Entonces, el varón Mordó no dudó y abrió directamente el portal, dirigiéndose a la puerta de la casa de Suke. Casillas era un tipo extremadamente poderoso, e incluso el anciano no estaba seguro de poder derrotarlo, así que, naturalmente, el varón Mordó no quería morir. Pero justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta, esta se abrió de repente y Suke salió. Señor Suk, deja de hablar, lo sé todo. Antes de que el varón Mordó pudiera terminar de hablar, Suke lo interrumpió. Esta misma mañana, Suke notó que el tiempo en la Tierra se había vuelto un poco inestable, como si algo intentara colarse. Tras una minuciosa investigación, descubrió que era Dormammu quien se acercaba. Capítulo 136. La llegada de Dormammu dejó a Suke sin palabras, porque era obvio que Dormammu había llegado demasiado pronto, y en ese momento, el Doctor Strange era solo un aprendiz de mago. Aunque se quedó un poco sin palabras, ya que estaba allí, a Suke no le importaba deshacerse de ese tipo, Dormammu, lo antes posible. Entonces se abrió un canal espacial y Suke llevó al varón Mordó al templo de Londres. En cuanto aparecieron, resonaron fuertes rugidos. Suke se acercó para observar y descubrió que en el interior se libraba una feroz batalla. No todos los magos eran oponentes de Casillas. Simplemente estaban siendo sometidos por él en ese momento. Suke miró más de cerca y no vio la figura del anciano. Luego miró al varón Mordó, que estaba a su lado, con cierta curiosidad y dijo: ¿Dónde está el anciano? Al parecer, Dormammu había conversado con Caecilius. Cuando Caecilius atacó Londres, el ejército de Dormammu también lanzó un ataque contra otro lugar, y este lugar también estaba dentro de nuestro alcance de protección, así que el hechicero supremo se apresuró a llegar allí. Dijo el varón Mordó con nerviosismo. Dios mío. ¿Está Dormammu intentando alejar al tigre de la montaña? A Suke le pareció un poco gracioso. En aquel momento, seguían llegando magos de todas partes para unirse a las filas de la protección del templo, pero era obvio que no eran rival para Caecilius y sus seguidores. Cuando Caecilius luchaba, una fuerza oscura, imperceptible a simple vista, aparecía alrededor de su cuerpo. Era este poder lo que lo hacía parecer aún más poderoso. Pero obviamente, este poder no era suficiente a los ojos de Suke, y en ese momento, Suke era demasiado perezoso incluso para usar el poder de la gema del tiempo. El varón Mordó se sobresaltó y de repente vio una mancha borrosa ante sus ojos. Entonces Suke desapareció de su vista. Al mismo tiempo, Casillas, que estaba luchando, sintió una intención asesina que provenía de detrás de él. Se le encogió el corazón e inmediatamente condensó un escudo mágico para bloquearla. Auge. Con un fuerte estruendo, el escudo mágico que Casillas sostenía en la mano se hizo añicos al instante, e incluso Casillas salió despedido a decenas de metros de distancia. Al ver esto, los demás seguidores no se atrevieron a quedarse. Abandonaron la lucha y se agruparon rápidamente alrededor de Casillas. Tras levantarse por fin, Casillas miró a Suke con sorpresa y le preguntó: ¿Quién eres? La fuerza del puñetazo le hizo sentir a Casillas un miedo terrible. Si no hubiera condensado el escudo mágico en ese momento, ya habría muerto. Suke sonrió y dijo: ¿Crees que necesito decirle algo a una persona moribunda? De todos modos, no tiene sentido. Lo siento, ya que estás aquí, ni se te ocurra irte. En cuanto la voz se apagó, Suke esquivó el ataque de nuevo y apareció detrás de Casillas, sujetándole el cuello con fuerza. Con un ligero tirón, Suke le torció el cuello a Casillas. Pero en ese momento, Suke se sorprendió al descubrir que la persona que tenía en la mano no era Casillas, sino un seguidor de Casillas. ¿Qué es esto? ¿Una técnica sustitutiva? Suke, sacudiendo la cabeza con impotencia, arrojó el cadáver y luego miró al grupo de seguidores de Casillas que estaba a su lado. Entonces, vio que aquellos tipos habían abierto una serie de canales parecidos a espejos rotos y saltaban uno tras otro. Obviamente, Casillas está listo para escapar. Pero Suke no le dará ninguna oportunidad de escapar. Al levantar suavemente su mano derecha, un círculo mágico verde apareció repentinamente en la mano de Suke. Rápidamente agitó el círculo mágico y luego saludó a Casillas con la mano. En un instante, el poder de la gema del tiempo comenzó a cubrir este espacio. El tiempo comenzó a retroceder. Caecilius y sus seguidores, que habían escapado antes, salieron corriendo del pasaje uno por uno y se detuvieron junto a Suke.
Esta vez, Suk no volvió a actuar, sino que utilizó la gema del tiempo para detenerlos a todos. Suk no revirtió el tiempo de toda la Tierra, así que cuando hizo estas cosas, otros magos lo vieron, lo que los dejó casi incrédulos. En ese preciso instante, apareció otro portal, y entonces salió el anciano. Al ver la escena que tenía delante, el anciano sintió alivio. Era evidente que Suk había cumplido su promesa. Pero en ese momento, Suk era demasiado perezoso para prestar atención al anciano. Tenía la mirada fija en Caecilius. Porque Suk de repente pensó que parecía que no debía impedir que Caecilius destruyera los 3 templos en la Tierra. Porque solo cuando los templos fueran destruidos, Dormammu vendría, y él podría derrotar a Dormammu. Solo pensarlo, la anciana se acercó, miró a Caecilius frente a ella, suspiró aliviada y dijo: por suerte, no lo logró. Suke negó con la cabeza y dijo: en realidad, no deberíamos haberlo detenido ahora mismo, porque Dormammu solo vendrá a la Tierra si el templo es destruido, y solo entonces podré derrotarlo. El anciano guardó silencio al principio, y luego preguntó lentamente: ¿de verdad tienes una forma de derrotar a Dormammu? Si estás seguro, puedo ayudarte. Suke escuchó esto y luego preguntó con curiosidad: ¿qué quieres decir? El mecanismo de defensa de los 3 templos puede desactivarse. Mientras el mecanismo de defensa esté desactivado, estos 3 templos no se diferenciarán de edificios comunes y corrientes, y Dormammu también vendrá a la Tierra en ese momento. El anciano lo dijo de nuevo. Suke sonrió levemente. No esperaba que este templo tuviera algo parecido al principio. Entonces, sin dudarlo, Suke asintió al anciano y dijo: ve y desactiva el mecanismo de defensa de los 3 templos. Déjame el resto a mí. ¿Y ellos? Guyi señaló a Casillas y a otros que estaban inmovilizados por Suke y preguntó, con cierta reticencia en sus ojos: ¿acaso no están todos al servicio de Dormammu? Pues bien. Se los daré a Dormammu como obsequios. Suk se burló. Capítulo 137. Bajo la garantía de Suk, el anciano no dudó más y ordenó directamente el cierre de los 3 templos. Poco después, los mecanismos de defensa de los 3 templos desaparecieron por completo. Al mismo tiempo, Dormammu, que esperaba en silencio en la dimensión oscura, también descubrió esto, lo que lo emocionó muchísimo. Señores, no me han decepcionado. Balanceando su enorme cuerpo, Dormammu comenzó a atravesar capas de dimensiones y luego atacó directamente la Tierra. Cabe mencionar que el lugar donde aterrizó no fue Nueva York ni Londres, sino Hong Kong. Se abrió un canal espacial y Suke y otros aparecieron instantáneamente en Hong Kong. Al alzar la vista, Suke vio que, en ese instante, el cielo se había roto y estaba completamente cubierto por capas de oscuridad. En la oscuridad, una figura enorme se acercaba lentamente a la Tierra. Pero claro, esto es solo una ilusión. Debes saber que la velocidad de Dormammu en este momento es casi la misma que la de la luz. La razón por la que parece lento es simplemente porque necesita atravesar la dimensión. El tamaño de Dormammu es comparable al de un planeta. Si se le permite descender completamente sobre la Tierra, sin duda causará muertes incalculables, así que inmediatamente después, Suke comenzó a prepararse para la acción. Ding. Al darse cuenta de que Dormammu está a punto de invadir la Tierra, se emite una misión secundaria. Detén la invasión de Dormammu a la Tierra. Recompensa de la misión: 200.000 puntos de villano, una oportunidad de ganar un premio. En ese preciso instante, la voz del sistema resonó de nuevo en la mente de Suke. Esto dejó a Suke sin palabras. El sistema realmente sabe elegir el momento adecuado. Guyi, te dejo esto a ti. Saludó a Guyi y creó un escudo de energía para envolver a Casillas y a los demás. Luego, Suke los llevó al cielo. Tras volar a cierta altura, Suke golpeó el aire directamente y de repente abrió un canal espacial que conducía a Dormammu. Sin dudarlo un instante, Suke entró corriendo. Cuanto más avanzaba, más sentía Suke la presión que emanaba de ese lugar. Era una fuerza especial, oscura y negativa, que lo incomodaba profundamente, pero claro, solo era un instante, y Suke ya se había acostumbrado a esa sensación. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a ponerte delante de mí? No sé cuánto tiempo volaron, un sonido como un trueno resonó de repente en toda la dimensión oscura, haciendo temblar los oídos de la gente. Al alzar la vista, Suke vio un monstruo enorme flotando en la dimensión oscura, rodeado de planetas de distintos tamaños. En comparación, Suke sintió que había subestimado a Dormammu, porque el cuerpo de este tipo era mucho más grande que un planeta. Dormammu, no necesitas saber quién soy ahora. Después de que te derrote, sabrás mi nombre naturalmente. Toma, esto es un regalo para ti. Suke dijo, y arrojó a Casillas y a otros a Dormammu, y al mismo tiempo levantó el bloqueo temporal que los afectaba. Dormammu no es tonto.
Al ver esto, ha comprendido que Casillas y los demás deberían haber fracasado, y la razón por la que él todavía puede estar aquí es enteramente gracias al hombre que tiene delante. Bueno, por otro lado, al ver a Dormammu, Casillas y los demás no pudieron evitar vitorear. Pero era obvio que, a ojos de Dormammu, estos tipos eran unos perdedores. Unos cuantos inútiles, no necesito unos inútiles como sirvientes. Con un rugido, Dormammu abrió la boca de par en par, succionó a Casillas y a otros hacia su interior y luego los tragó vivos. Casillas y los demás no esperaban que Dormammu los tratara así, pero cuando reaccionaron, ya era demasiado tarde, porque Dormammu se los había comido a todos. No me esperaba esto. Estos chicos han estado trabajando para usted todo este tiempo, y usted los trata así. Suke lo dijo con un toque de sarcasmo. Si quieres ser mi sirviente, no puedes fallar. No toleraré el fracaso. Claro que hay bichos frente a mí. Tras decir esto, Dormammu abrió la boca de repente y una gran cantidad de energía oscura que contenía el poder de la destrucción se disparó directamente hacia Suke. Vete al infierno. Hormiga. Al ver esto, Suke simplemente se burló, luego levantó su mano derecha y vio que la energía oscura fue absorbida por completo por el cuerpo de Suke cuando se acercó a él, sin hacerle daño alguno. MMM. Por un momento, Dormammu comenzó a sentir curiosidad, mirando fijamente a Suke por un rato, y luego dijo con cierta sorpresa. No esperaba que fueras un titán, con razón tienes habilidades tan poderosas, titán. Si estás dispuesto a someterte a mí y ser mi sirviente, te perdonaré y te daré un poder aún mayor. ¿Ser tu sirviente? Dormammu, creo que todavía estás dormido, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir tal cosa? Estoy aquí para derrotarte hoy, ¿por qué dices tantas tonterías? Suke sonrió con desdén, condensó el poder que había absorbido previamente en una enorme bola de energía y la lanzó repentinamente hacia Dormammu. Dormammu era tan enorme que casi llenaba todo el espacio, lo que significaba que no podía esquivar el ataque de Suke. Aunque el ataque de Suke no le causó ningún daño, Dormammu se enfadó al pensar que la energía que Suke usó para atacarlo había sido absorbida de él mismo. Humilde insecto, puesto que no estás dispuesto a rendirte, morirás. Con otro rugido, Dormammu abrió la boca de par en par, y un sinnúmero de lanzas negras brotaron de ella y se dispararon directamente contra Suke. Obviamente, después de saber que Suke podía absorber energía, Dormammu cambió su método de ataque. Pero Suke estaba bien preparado. Justo cuando esas lanzas estaban a punto de dispararle, de repente tuvo una idea, y entonces abrió un canal espacial frente a él, y luego abrió otro canal espacial frente a Dormammu. Innumerables lanzas se lanzaron hacia el canal espacial frente a Suke, y luego salieron disparadas del canal espacial frente a Dormammu, perforándolo todo en el cuerpo de Dormammu. ¡Ah! Miserable criatura, ¿cómo te atreves a tratarme así? He cambiado de opinión. No te mataré. Te aprisionaré en la oscuridad eterna y te dejaré sufrir para siempre. Dormammu rugió hacia el cielo. Era obvio que el comportamiento de Suke lo había irritado muchísimo. Capítulo 138. Sin embargo, ante el rugido de Dormammu, Suke solo quería reír. Estás presumiendo tanto, ¿por qué no nos muestras tus verdaderas habilidades? Dormammu, no te creas tan importante solo porque vienes de la dimensión oscura. Déjame decirte que hay muchos seres en este mundo más poderosos que tú. ¿Acaso no te crees siempre tan poderoso? Vamos, prueba mi poder de 1.000.000 de explosiones estelares. Suke dijo con una mueca de desprecio, y luego voló hacia Dormammu a la velocidad del rayo. Entonces, una energía increíblemente poderosa explotó justo delante de Dormammu, y al instante hizo pedazos el cuerpo ilusorio de Dormammu. Pero era obvio que esto no podía dañar a Dormammu, porque Dormammu no tenía entidad alguna. Tras condensar su cuerpo de nuevo, Dormammu no pudo evitar reírse a carcajadas. Jajajajaja, una criatura insignificante, que usó la autodestrucción para lanzar un ataque. Ahora ni siquiera necesito actuar. En cuanto dijo esto, el enorme rostro de Dormammu se congeló al instante, y luego miró al frente con una expresión de incredulidad. ¿Qué vio? Vio que Suke seguía de pie frente a él, y que no había sufrido ni un rasguño. ¿Qué está pasando? Dormammu estaba un poco confundido. No te preocupes, Dormammu, es demasiado pronto para confundirse. Lo que acabas de presenciar fue el poder de una explosión estelar. Ahora te haré probar el poder de 100 estrellas explotando. Suke se burló, y la energía en su cuerpo estalló de nuevo, auge. El poder de la explosión de 100 estrellas destruyó instantáneamente todo en la dimensión oscura, incluso el cuerpo de Dormammu. Maldita sea, pero entonces, el cuerpo de Dormammu se condensó de nuevo. Por su tono, Suke supo que este tipo estaba a punto de volverse loco. Cuando Dormammu volvió a condensar su cuerpo, Suke dijo de nuevo. Esta vez son 1000. Auge. Esta vez son 10.000. Auge. Ah.
Maldita sea. Para allá. ¿Qué estás haciendo? No puedes matarme así. ¿Qué estás haciendo? Cuando Suk comenzó a usar el poder de la explosión de 100.000 estrellas, Dormammu casi enloqueció. Aunque las acciones de Suk no podían matarlo, se sentía muy agraviado si continuaba así. Como señor de la dimensión oscura, fue destruido infinitamente por otros. No tenía dónde poner su antiguo rostro. ¿Qué? ¿No te diste cuenta? ¿O es que eres tan tonto como pensaba? Suke esbozó una mueca de desprecio, y una línea negra apareció fugazmente en su piel, pero pronto desapareció dentro de su cuerpo. Este es mi poder. Chico, ¿tú, me estás robando mi poder? Dormammu estaba horrorizado y miró a Suke con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Crees que de verdad me interesa jugar contigo aquí? ¿No es por tu poder? Pero lo que no esperaba es que, aunque seas feo, tu poder sigue siendo bastante fuerte. Suke habló, y un poder negro surgió repentinamente de su cuerpo. Era el poder de la dimensión oscura de Dormammu. Si Suke solo quería expulsar a Dormammu de la Tierra, podía hacerlo directamente con la gema del tiempo, pero al ver a Dormammu, se le ocurrió una idea. Dormammu está hecho de energía pura y su cuerpo puede absorber todo tipo de habilidades. Sería una lástima simplemente derrotarlo. Y este tipo vino hasta aquí, es realmente irracional que no absorba más poder. Cada vez que Suke explotaba, reabsorbía la fuerza explosiva original y parte del poder de Dormammu en su cuerpo. Tras solo unas pocas explosiones, acumuló una gran cantidad de poder en su interior, un gran poder de la dimensión oscura de Dormammu. Aunque este poder es difícil de controlar, es mucho más fácil que el poder de millones de estrellas. Para Suke, controlar este poder no es difícil. Solo un idiota como Dormammu pensaría que se voló por los aires simplemente porque no tenía nada que hacer. Al mismo tiempo, Dormammu se sorprendió al descubrir que su cuerpo parecía un poco más pequeño que antes. Aunque eso era solo la punta del iceberg, aún así lo asustó. En la Tierra, hay muchos magos que también absorben el poder de la dimensión oscura, pero todos ellos provienen de la dimensión oscura, pero el hombre que tiene delante absorbió su poder directamente, lo que simplemente lo está volviendo loco. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Te voy a matar. Te voy a matar. El cuerpo de Dormammu se estremeció con otro rugido, y entonces, un montón de metal surgió repentinamente de la nada y envolvió rápidamente el enorme cuerpo de Dormammu. Suke se quedó atónito y pensó: maldita sea, este tipo todavía puede usar ropa. Era obvio que Dormammu estaba asustado por las acciones de Suke en ese momento. Pero era obvio que, aún así, no podía detener a Suke, ya que insistes en envolverte como una empanadilla, no me importa reventar tu empanadilla. Con una mueca de desprecio, Suke voló directamente hacia Dormammu. En el instante en que aterrizó sobre Dormammu, le quitó la armadura metálica con sus propias manos. Aunque la armadura metálica de Dormammu tenía decenas de metros de grosor, no era tan rápida como las manos de Suke. Pronto, Suke arrancó un gran trozo de la armadura de Dormammu, dejando al descubierto el cuerpo energético que había en su interior. Maldito seas. Cállate, estás temblando tanto que no puedo absorber nada de energía. Dormammu no había terminado de hablar cuando Suke no pudo evitar maldecir. Entonces, otro destello de luz verde apareció en su mano. El tiempo se detiene. Casi al instante, toda la dimensión oscura quedó repentinamente en completo silencio, y la feroz apariencia de Dormammu también se congeló, pero sus ojos aún estaban llenos de una increíble, pero en ese momento, Suke era demasiado perezoso para prestarle atención a Dormammu, porque ya había puesto sus manos sobre el cuerpo de Dormammu, hecho de energía pura, y luego absorbió su poder con furia. Capítulo 139. Al tocar directamente el cuerpo energético de Dormammu, una energía oscura, fuerte y pura comenzó a transferirse de Dormammu al cuerpo de Suke, lo que hizo muy feliz a Suke. Pero pronto Suke descubrió que algo andaba mal, es decir, los ojos de Dormammu parecían seguir moviéndose. ¡Ah! ¡Maldito seas! ¿Cómo te atreves a usar el poder de la piedra del tiempo para aprisionarme? Muchacho, desata rápido la prisión o no te dejaré ir. Haré que desees estar vivo o muerto. Aunque el poder de la piedra del tiempo no aprisionó por completo a Dormammu, sí logró que su cuerpo quedara temporalmente inmovilizado, y solo podía comunicarse con Suke a través de su conciencia. Sin embargo, en ese momento, Suke se burló para sus adentros. Dormammu, has gritado esta frase al menos una docena de veces desde que llegué, pero ¿alguna vez me has hecho daño de verdad? Si tienes agallas, deja de decir tonterías y demuestra que tienes algo de talento. Tú, ¿cómo te atreves a menospreciarme? Una simple hormiga. En ese momento, la enorme cabeza de Dormammu ya se había girado con gran esfuerzo, y un par de ojos comparables a planetas miraban fijamente a Suke.
Obviamente, se había librado gradualmente del control del tiempo. Suk se sorprendió un poco al principio, pero pronto se sintió aliviado, porque de repente pensó que Dormammu era una criatura sin el concepto del tiempo, por lo que el poder del tiempo no podía influir mucho en él, y en la dimensión oscura, Dormammu era casi invencible, e incluso Suk no podía matarlo directamente. Suk podría matar a Dormammu absorbiendo su poder, pero hay que tener en cuenta que el cuerpo de Dormammu está conectado a la dimensión oscura. Si de verdad quiere matar a Dormammu absorbiendo su energía, Suk teme que le lleve 10.000 años. Esto sí que es algo muy jodido. Pero piénsalo bien, probablemente solo él puede jugar así con Dormammu. Si fuera el anciano o cualquier otro, me temo que habrían muerto 10.000 veces. Pronto, Suk absorbió suficiente energía oscura, y Dormammu también se deshizo por completo del poder de detener el tiempo. Cuando Dormammu volvió a mirar a Suk, finalmente no se atrevió a subestimarlo, pero su expresión se volvió cada vez más furiosa. Desde antes hasta ahora, este hombre ha estado absorbiendo su poder. Aunque no es mucho, es solo una gota en el océano para él, pero esta humillación es insoportable. Pero no puede soportarlo, porque este hombre es muy poderoso, tan poderoso que no puede hacerle nada. Si continúa consumiendo así, perderá prestigio, y es obvio que este hombre seguirá absorbiendo su poder. Aunque su poder en la dimensión oscura es casi infinito, ¿qué pasaría si también pudiera absorber energía sin límite? ¿Acaso esto no significa que tarde o temprano se agotará por completo? Al pensar en esto, Dormammu está realmente enojado y agraviado. Pensé que solo había un tipo como el anciano en la Tierra, que sabía que había otro titán que controlaba la piedra del tiempo. Este Nima cambió repentinamente de dificultad principiante a dificultad infernal. ¿Qué demonios? Esto es injugable. Pensando en esto, Dormammu le gritó a Suk, que no estaba lejos. Hormiga, esta vez te dejaré ir a ti y a la tierra, pero la próxima vez, te prometo que no tendrás otra oportunidad. Cuando vuelva a la tierra la próxima vez, todos moriréis. Aunque se preparaba para escapar, como rey de la dimensión oscura, Dormammu sentía que no podía perder el impulso. Sin embargo, en ese momento, Suk, que estaba de pie en el vacío, negó con la cabeza y dijo: Dormammu, eres realmente terco. Si te escapas con el rabo entre las piernas, tal vez te deje ir. Pero dijiste que no tenías nada que hacer, así que ¿por qué finges? ¿Crees que la próxima vez te daré otra oportunidad? Tras decir esto, Suk esbozó una mueca de desprecio, y entonces la gema del espacio y la gema del tiempo surtieron efecto simultáneamente. Una aterradora grieta comenzó a aparecer en la cabeza de Dormammu y siguió expandiéndose. Pronto se extendió por todo el espacio de la dimensión oscura, como si fuera a engullirla por completo. Dentro de la grieta no había nada. Y en el momento en que apareció la grieta, Dormammu sintió claramente que se estaba descomponiendo constantemente y siendo absorbido por el vacío. ¿Tú, qué me hiciste? ¿Qué está pasando? En ese momento, Dormammu estaba completamente aterrorizado. Se dio cuenta de que no podía resistir la grieta, que era suficiente para engullir toda la dimensión oscura. Estaba tan asustado que casi se orina encima. Si pudiera orinar. Es broma. Pero en ese momento, Suke simplemente observaba todo aquello con mirada fría. Este vacío es un espacio especial que Suke descubrió al usar simultáneamente la gema del tiempo y la gema del espacio. En este vacío, no existe el concepto de tiempo ni de espacio, y mucho menos de vida, sino solo una nada infinita. Dormammu es un tipo muy ambicioso. Si se le deja ir, siempre volverá, así que para lidiar con él, Suke solo puede arrancar la hierba de raíz. Aunque el vacío no puede matar a Dormammu, la estructura especial puede aprisionarlo para siempre. Probablemente, esta sensación sea más incómoda que matarlo, ¿verdad? No, hagamos un trato. No importa lo que quieras, te complaceré, siempre y cuando me dejes ir. Dormammu rugió. En ese momento, la mitad de su cuerpo había sido absorbida por el vacío. Al darse cuenta de que Suke no hablaba, Dormammu rugió de nuevo. Te prometo que nunca volveré a la Tierra, siempre y cuando me dejes ir. Suke seguía sin hablar. Entonces, pareció comprender que Suke no lo dejaría ir pasara lo que pasara, y el rostro de Dormammu finalmente volvió a mostrarse feroz. Titán, te recordaré. Solo espera, volveré. Cuando llegue el momento, no te dejaré ir. Suke seguía sin decir nada, simplemente observaba en silencio cómo Dormammu era engullido por el vacío. Esta sensación es tan agradable, capítulo 140. Poco después, con el último rugido de Dormammu, el vacío finalmente lo engulló por completo. Al ver esto, Suke agitó las manos y la gema del tiempo y la gema del espacio volvieron a surtir efecto. Pronto, el vacío desapareció por completo. Después de todo, si el vacío seguía expandiéndose, acabaría engullendo la Tierra. Ese no era el resultado que Suke deseaba.
Entonces, justo cuando Suke estaba a punto de marcharse, la voz del sistema volvió a sonar. Ding. Enhorabuena al anfitrión por haber impedido con éxito que Dormammu invadiera la Tierra. Recompensa. 200.000 puntos de villano y la posibilidad de participar en un sorteo. ¿Quieres participar ahora? Vamos a dibujar. Suke dijo con una sonrisa. Estaba de buen humor en ese momento. Quizás podría dibujar algo bueno. Al segundo siguiente, una enorme brújula de lotería apareció repentinamente frente a Suke. La mente de Suke se movió y la brújula comenzó a girar rápidamente. Ding. Felicitaciones al anfitrión por haber sacado a Super Spark del mundo de Transformers. ¿Transformers? ¿Super Chispa? Cuando Suke escuchó esas palabras, se quedó ligeramente atónito. Al instante siguiente, sintió algo en su mano. Al examinarlo más de cerca, resultó ser una esfera de energía condensada a partir de una energía blanca desconocida. Cuando Suke la observó, la información sobre ella apareció automáticamente en su mente. La chispa del superdios proviene del mundo de los Transformers. Es el componente más básico y misterioso de los Transformers. Les da a los Transformers sus cuerpos y vidas, y nunca se extingue ni puede ser destruida. Joder, Suke se quedó un poco sin palabras. Nunca pensó que podría dibujar algo así. ¿Acaso eso no significa que pronto tendrá sus propios Transformers? Suke simplemente se echó a reír al recordar la expresión de Tony cuando vio a los Transformers. Luego, examinó cuidadosamente la superchispa que tenía en la mano. Suke lo colocó entonces en el espacio del sistema, preparándose para encontrarle un portador adecuado tras su regreso a la Tierra. Dormammu fue desterrado al vacío por Suke, y la energía de la dimensión oscura desapareció por completo. No tenía sentido quedarse allí más tiempo, así que Suke regresó inmediatamente a la Tierra. Hong Kong. Al ver a Suke, que había caído del cielo, todos tenían una expresión compleja en sus rostros. Suke, ¿tú, de verdad derrotaste a Dormammu? Al final, fue el anciano quien habló primero. El anciano había estado extrayendo poder de la dimensión oscura, y debido a eso, siempre podía sentir la presencia de Dormammu, pero justo ahora, de repente ya no podía sentir a Dormammu, lo que le hizo suponer en su mente que Suke había matado a Dormammu. Pero pensándolo bien, este tipo de cosas eran demasiado increíbles, y para confirmarlo aún más, no pudo evitar preguntar. Suke sonrió y dijo, anciano, deberías haberlo sentido, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene preguntar de nuevo? No te preocupes, Dormammu ya no será una amenaza en el futuro, ha desaparecido por completo. El vacío es un espacio muy especial. Dormammu jamás regresará. Por lo tanto, Suke afirmó que Dormammu había desaparecido de este mundo. No es una exageración. Al oír las palabras de Suke, Guy esbozó una sonrisa de alivio y pareció rejuvenecer considerablemente. Suke notó que el poder de la oscuridad se desvanecía de Guy, lo que significaba que estaba a punto de morir. Guy es un ser humano. Su esperanza de vida máxima era de 100 años, pero al absorber el poder de la oscuridad, vivió durante cientos de años. En otras palabras, su vida dependía de la dimensión oscura de Dormammu, pero ahora Dormammu fue desterrado al vacío, completamente aislado de este mundo, y el anciano también perdió el poder de sustentar la vida. Suke podría haberle dado al anciano algo de poder de la dimensión oscura para ayudarlo a mantenerse con vida, pero por la conversación previa con el anciano, Suke sabía que este no quería hacerlo. En realidad anhelaba la muerte y deseaba la paz eterna. Como mucho, el anciano moriría en 3 días. Aliviado, el anciano miró a Suke y dijo, Señor Suke, gracias por salvar al mundo. Nuestro trato debería haber terminado aquí, pero creo que también debe saber que voy a morir pronto. Antes de morir, ¿puedo pedirle un último favor? Cuéntame. Suke dijo después de mi muerte, espero que puedan ayudar a cuidar de mis discípulos. Si en el futuro se encuentran con algún problema que no puedan resolver, por favor, ayúdenlos. Esta es mi última petición como moribundo. Guyi dijo lentamente. Te lo prometo, Kamartaj, que te ayudaré a protegerlo en el futuro. Tras decir esto con indiferencia, Suke abrió otro canal espacial y desapareció delante de todos. Después de que Suke se marchara, todos los magos, incluido el barón Mordo, se arrodillaron ante el anciano, porque también sentían que el anciano estaba a punto de morir. Tras regresar a la villa, Suke sacó el superfuego que había ganado antes y pensó en qué tipo de vehículo debería buscar para él. Originalmente, un coche sería la mejor opción, pero desde que obtuvo la gema espacial, Suke no había conducido ningún coche, ya que el poder de la gema espacial era mucho más práctico que conducir. Después de pensarlo varias veces, su mirada se posó en el reloj de su muñeca. ¿Qué tal si pruebas esto?
Al pensar en esto, Suke tomó una decisión de inmediato y luego acercó suavemente el superfuego que tenía en la mano al reloj. Ding. ¿Estás seguro de que el superfuego y el reloj están fusionados? En ese preciso instante, la voz del sistema volvió a sonar. Confírmalo. Suke lo dijo directamente. De todos modos, según la explicación previa del sistema, el fuego de superenergía no se apagará. Si no está satisfecho, puede cambiar de portador. Pronto, el fuego de superenergía se integró en el reloj, al mismo tiempo, el reloj, que en principio era ordinario, también experimentó un cambio radical. Entonces, con el continuo volteo y superposición de varias partes, un pequeño transformer de unos 10 centímetros de largo apareció frente a Suke, y es obvio que este tipo parece ser una mujer. Capítulo 141. ¿Qué está pasando? ¿Hay robots masculinos y femeninos? Suke se sorprendió al contemplar el robot que parecía una figurita. De repente, el robot abrió los ojos y sonrió a Suke, diciendo: Encantado de conocerte, mi respetado amo. Incluso su voz sonaba como la de una chica linda. Sintiendo una extraña sensación, Suke no pudo evitar preguntar: Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué eres mujer? ¿Los robots también se dividen en masculinos y femeninos? Por supuesto que no. Explicó seriamente el robot que tenía delante. Al principio, el fuego no distinguía entre géneros, pero al fusionarse, detectó que usted, el amo, parecía preferir los servicios de una mujer, así que se transformó en mujer. Si no está satisfecho, me transformaré en hombre inmediatamente, pero esta transformación es irreversible. No, no, dejémoslo así. Me siento bien de esta manera. Suke sonrió y negó con la cabeza. No esperaba este resultado. He recibido las instrucciones y he decidido mantener mi género actual. Por favor, denme un nombre. Entonces el robot volvió a hablar. Busco a alguien en Granada hoy soltero, nunca creerás por qué me mudé ahí. Granada conoce solteros, nunca creerás por qué me mudé ahí. Granada conoce solteros, busco a alguien para hacer y en Granada soltero nombre. Suke se quedó atónito al principio, luego pensó en algo y sonrió. De acuerdo, entonces te llamarás Elena de ahora en adelante. Elena, este nombre proviene de la serie de televisión estadounidense de Vampire Diaries, que Suke veía en su vida anterior. Cuando el robot le pidió a Suke que se pusiera un nombre, Suke pensó repentinamente en este nombre por alguna razón. He recibido la designación, he confirmado el nombre. Estimado maestro, soy Elena, encantada de servirle. Entonces, el robot volvió a sonreír. Sentada cómodamente en el sofá, Suke miró a Elena y le dijo: Elena, ahora dime, ¿qué puedes hacer? ¿O para qué sirves? Maestro, soy una forma de vida mecánica viviente. Puedo invadir cualquier base de datos, computadora y red a mi antojo. También puedo transformar mi cuerpo entre diversas máquinas. Por ejemplo, mi cuerpo actual es un reloj, pero con solo darme la orden, puedo transformarme en un nuevo cuerpo inmediatamente. Elena dijo seriamente. ¿Tan poderoso? Suke se emocionó al escucharlo. Este tipo no solo es un transformer, sino también una inteligencia artificial omnipotente. Esto es incluso más genial que Ultron. A continuación, pensó en algo, señaló el patio trasero y dijo: Genial, hay un coche deportivo en el patio de allí, puedes intentar transferirte a él. Sí, mi amo. Tras decir esto, el cuerpo de Elena cambió repentinamente de nuevo y volvió a transformarse en un reloj común. Acto seguido, una energía imperceptible a simple vista salió disparada del reloj y se dirigió directamente al patio trasero. Cuando Suke llegó al patio trasero, Elena ya había comenzado a transformarse. En solo 2 o 3 segundos se convirtió en una transformer femenina de una altura de decenas de metros. Suke sonrió. Esta vez sí que había encontrado un tesoro. Dado que Elena puede transformar su cuerpo en cualquier máquina, es obvio que todo tipo de aviones y coches no suponen ningún problema, incluso las naves de transporte aeroespacial de SHIELD pueden hacerlo. Pero con el tamaño del portaaviones, si se transforma en un transformer, me temo que será un gran problema. Tiene varios miles de metros de altura, ¿verdad? Aunque con la fuerza actual de Suke no necesita la ayuda de Elena para luchar, no hay duda de que la existencia de Elena definitivamente le ahorrará muchos problemas. Porque no solo puede transformarse en un transformer de tipo combate, sino que también puede convertirse en una inteligencia artificial para obtener cualquier tipo de información. Con ella cerca, muchas cosas serán mucho más fáciles en el futuro. Por supuesto, y lo que es más importante, puedes llevar a Elena contigo. Tengo que decir que hoy es un día realmente bueno. Justo cuando Suke iba a decir algo, sonó el teléfono que llevaba en el bolsillo. Lo sacó y vio que era Tondi llamando de nuevo. Suke se quedó un poco sin palabras, pensando que ese tipo no quería que volviera a ayudar a crear a Ultron. Pero aún así, contestó el teléfono.
Hola, Suk, ¿estás libre mañana? En cuanto se conectó el teléfono, se oyó la voz de Tony. No tengo tiempo, mañana me voy al sol. Suke se negó. Tony se quedó sin palabras al escuchar esto. Eres realmente increíble. Al instante siguiente, Tony volvió a pensar en algo y dijo: no me malinterpretes, esta vez no es por Ultron, sino por otra cosa. Mañana habrá una gran exposición de ciencia y tecnología en el Parque Industrial Stark. La llamo Exposición Industrial Stark. Habrá muchas novedades. Te invito a que la visites. Y mañana, Banner y yo mostraremos los resultados preliminares de la investigación del plan de Ultron. Sería una lástima que no vinieras. El creador de la Exposición Industrial Stark es Howard Stark, padre de Iron Man, Tony Stark. La exposición se creó muy pronto, pero en aquel entonces no se llamaba Exposición Industrial Stark, sino Exposición de Ciencia y Tecnología Tomorrowland. En aquel entonces, todavía estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Impulsados por el afán de innovación tecnológica, Howard Stark y un gran número de científicos afines fundaron conjuntamente esta exposición de ciencia y tecnología llamada Tomorrowland. Su objetivo era mostrar conceptos y tecnologías de vanguardia. En la trama de Capitán América 1, Howard Stark mostró una vez un coche volador antigravedad en la exposición de ciencia y tecnología de Tomorrowland, que sin duda era tecnología negra en aquel entonces. Era obvio que Tony no era el único genio en la familia Stark, su padre también era un genio. Después de que Tony se hiciera cargo de la Feria de Ciencias de Tomorrowland, cambió sin miramientos el nombre de la Feria de Ciencias de Tomorrowland a Feria de Ciencias Stark. Este tipo de lugar debe ser un sitio lleno de ciencia ficción para la gente común, pero para extraterrestres como Suke, era simplemente aburrido, así que no tenía ningún interés en él. Además, acaba de conseguir un Transformer y a la inteligencia artificial Elena. ¿Qué tecnología podría ser más poderosa que ella? Capítulo 142. Pero entonces, justo cuando Suke estaba a punto de rechazar a Tony, de repente pensó en algo y miró a Elena, que había vuelto a transformarse en un coche deportivo. Al segundo siguiente, volvió a reír. No cabía duda de que Tony había planeado originalmente mostrar los resultados de la investigación de Ultron en la Feria de Ciencia y Tecnología de mañana, y luego presumir ante todos. Y me llamaría más tarde. No solo para invitarme a echar un vistazo, sino para alardear, ¿no? ¿Cómo pude perderme algo tan maravilloso? Tony quiere presumir, ¿verdad? Muy bien. Entonces llevaré a Elena para que le dé una buena bofetada. Pensando en esto, Suke sonrió y le dijo a Tony al otro lado del teléfono: Tony, te prometí que vendría mañana, pero espero que tu investigación no me decepcione. Por supuesto que no. Al otro lado del teléfono, Tony dijo emocionado: este es el resultado de mi investigación con Banner, seguro que sorprenderá a todo el mundo. Muy bien, entonces esperaré a que me sorprendas mañana. Con una leve sonrisa, Suke colgó el teléfono. Al mirar a Elena frente a él, casi podía imaginar la expresión de asombro de Tony. Suke no quería golpear a Tony en la cara, pero al ver la cara de Tony extendida hacia él, no tuvo más remedio que golpearlo. A veces, la gente es muy mala. A la mañana siguiente, tras hacer las maletas, Suke condujo hasta Stark Industries. Por supuesto, para ser más precisos, no era Suke quien conducía, sino Elena. Así es, en este preciso instante Elena se ha subido al coche deportivo. Recostado cómodamente en el asiento del conductor y contemplando el paisaje por la ventana, Suke se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se relajaba. Últimamente, los asuntos de los mutantes o los de Dormammu lo mantenían demasiado ocupado. Aunque los asuntos de los mutantes se han resuelto y Dormammu ya no representa una amenaza, hay que tener en cuenta que este es el universo Marvel. ¿Quién sabe qué pasará mañana? En este mundo, pase lo que pase, es normal. Estimado amo, ya estamos aquí. ¿Necesita que le espere aquí? Justo cuando Suke estaba pensando en algo, la voz de Elena volvió a sonar, devolviéndole a la realidad. Recuperó la compostura. Suke sacó su teléfono móvil y dijo: no, transfiéralo a este teléfono y siga mis instrucciones más tarde. Sí. Elena accedió obedientemente y comenzó a transferir la información del coche deportivo al teléfono móvil de Suke. Entonces, con el teléfono móvil en la mano, Suke salió del coche y le arrojó las llaves al camarero que estaba a su lado. Oye, Suke. En cuanto bajó del coche, oyó una voz. Suke levantó la vista y vio que era Tony quien hablaba. A su lado, había una mujer despampanante con un vestido de noche negro. Era la Viuda Negra. Qué raro, ¿por qué está aquí también la Viuda Negra? Pensando en esto, Suke se acercó. ¿Por qué estás tú también aquí? Suke miró fijamente a la Viuda Negra que estaba junto a Tony. La Viuda Negra sonrió y dijo: ¿por qué? ¿Acaso no tengo permitido venir aquí? Por supuesto que no.
Sonrió Suke y dijo. Simplemente creo que deberías tener muchas cosas que hacer ahora. Solo soy una persona, y además mujer. Yo también necesito descansar, ¿de acuerdo? La viuda negra negó con la cabeza, con una mirada de pérdida en sus ojos. Tony, que estaba allí de pie, se quedó sin palabras al ver esto, pero luego le dijo a Suke. Suke, la razón por la que Natasha vino aquí es enteramente por ti. Al principio, no quería venir sin importar lo que yo dijera, pero cuando mencioné que tú vendrías, aceptó de inmediato. Te envidio mucho. Tony. Cállate. Antes de que Tony terminara de hablar, el rostro de Black Widow se puso rojo de repente y luego fulminó con la mirada a Tony. Tony se calló al instante, hizo un gesto de rendición y dijo. Está bien, ya sé lo que pasa. No te preocupes, no te molestaré. Puedes hacer lo que quieras. Por cierto, Suke, hoy hay muchas bellezas aquí, así que no seas educada. Mientras decía esto, Tony no olvidó guiñarle un ojo a Black Widow y a Suke, y el significado ya era muy claro, vamos. ¿Por qué sigues ahí parado? No cabe duda de que Black Widow es una mujer por la que cualquier hombre babearía, pero Tony sabía desde el principio que a Black Widow le gustaba Suke, así que no se atrevió a tener otros pensamientos sobre ella, porque sabía que si Suke se enfadaba, las consecuencias serían muy graves. Nadie se atrevía a ligar con la mujer de Suke. Tras escuchar lo que dijo Tony, Suke se sorprendió un poco, porque no esperaba que Black Widow viniera aquí por su culpa, aunque Suke no tenía un interés particular en Black Widow, pensó en lo ocupadas que estaban Emma, Jin y Wanda últimamente con asuntos mutantes y en que no tenían tiempo para él. Además, Black Widow estaba prácticamente a su alcance, así que sería ilógico que no mostrara algún interés en ella. Finalmente, decidió contactar con Black Widow. Solo quiero encontrar a alguien que me acompañe. Si no te importa, vamos juntos. Por supuesto. Al oír esto, los ojos de Black Widow brillaron de entusiasmo, pero enseguida recuperó la compostura. Tras asentir, tomó suavemente la mano de Suke. Entonces, ante la mirada envidiosa y sorprendida de los demás hombres, Suke entró de la mano de Black Widow. El autor realmente no ha descubierto cómo lidiar con Black Widow. Después de todo, en el mundo de Marvel, Black Widow es una belleza, pero es una mujer hermosa con un mal estilo de vida. Jin, Emma, estas protagonistas terminaron jóvenes, así que todas son vírgenes, pero Black Widow es un poco diferente. Pero no puedo decir que no lo vaya a coleccionar, porque para ser honesta, incluyendo al autor, no me gusta el personaje de Black Widow, pero la actriz que la interpreta, Scarlett Johansson, porque es realmente hermosa y sexy, por lo tanto, el autor decidió aceptar a Scarlett Johansson. Sí, lo has oído bien, aceptamos a Scarlett Johansson, no a Black Widow. Y el autor sin duda encontrará una buena manera de aceptarla. Puedes estar tranquilo. Eso es todo, espero que todos puedan seguir apoyando este libro, si no les gusta la trama, no hay problema en saltársela, gracias de nuevo por vuestro apoyo. Capítulo 143. Tony es rico, y la exposición de tecnología Stark es muy importante para él, así que está muy preocupado por esta exposición. Además, hay miles de stands de exposición. Cualquier persona invitada o aprobada por Stark Company puede obtener un stand propio de forma gratuita. Por eso, científicos e inventores de todo el mundo se reúnen aquí. En el stand de la exposición, todo tipo de exhibiciones de alta tecnología aparecen en un flujo interminable, lo cual es realmente deslumbrante. Por supuesto, la cantidad de gente que viene a participar en la exposición también es desmesurada. Incluso si solo fueran unos pocos, serían decenas de miles. Parece que el incidente anterior con los mutantes no tuvo mucho impacto en la gente común. Suke miró a su alrededor, luego sonrió y le dijo a la viuda negra que estaba a su lado. Natasha, Nick no te habrá enviado aquí otra vez, ¿verdad? La viuda negra puso los ojos en blanco mirando a Suke y dijo con cierta queja. Esta vez te equivocas. Me temo que Nick no me dejará volver a verte nunca más. Debido a tu anterior amenaza al presidente, este ha ordenado que Shield tenga prohibido contactarte de nuevo. Corrí un gran riesgo al venir aquí esta vez. ¿De verdad? Entonces me siento muy halagado. Suke dijo con una sonrisa. No tienes que sentirte halagado. Solo mírame más. ¿Acaso no entiendes mis sentimientos? La viuda negra dijo, y sus encantadores ojos volvieron a mirar a Suke. Esta mujer sí que sabe cómo seducir a los hombres. Suke suspiró para sus adentros, pero una sonrisa astuta apareció de repente en la comisura de sus labios, y luego dijo, por supuesto que lo entiendo. Si tienes tiempo esta noche, recuerda venir a mi casa de buscarme. Estoy solo en casa ahora. Creo que podemos hablar tranquilamente de tus sentimientos en la cama. Al oír esto, aunque Black Widow es una agente, se sonrojó un poco. ¿De nada, estás bromeando?
¿Por qué debería ser amable contigo? Suke sonrió y no le dio importancia. Al mismo tiempo, en otro bando, Tony, el showman del universo Marvel, apareció repentinamente en paracaídas en medio del centro de convenciones, ataviado con su armadura. No muy lejos de él se encontraba el stand de exhibición más alto de todo el recinto. Pepper Potts y Bruce Banner estaban allí en ese momento. Junto a ellos había algo enorme, pero estaba cubierto con una tela blanca. Suke supo sin siquiera mirar que esta debía ser la versión original de Ultron. Efectivamente, Tony se estaba adentrando cada vez más en el camino de coquetear con la muerte. Tony apareció en todo el recinto con una actitud de lo más extravagante, atrayendo al instante la atención de todos. Por un momento, los reporteros que estaban tomando fotos se abalanzaron sobre él como locos y lo rodearon en un instante. Señor Tony, como fundador de los Vengadores, ¿qué quiere decirles a todos? Señor Tony, se dice que no fueron los Vengadores quienes salvaron Nueva York antes, sino otra persona. ¿Tiene algo que decir al respecto? El presidente propuso anteriormente permitir que los mutantes fundaran su propio país. ¿Qué impacto cree que tendrá esto en la sociedad humana? Stark Enterprises no suministra armas al ejército desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ganan dinero? Según la información que hemos recibido, usted parece tener un hijo extramatrimonial. ¿Es cierto? De ser así, ¿quién es su madre? En ese momento, más de 10 micrófonos se extendieron frente a Tony, y las bocas de esos reporteros eran como ametralladoras que hablaban sin parar. Tony se quedó completamente sin palabras. Las preguntas anteriores estaban bien, pero ¿qué hay del último hijo ilegítimo? Aunque siempre ha sido un mujeriego, nunca ha tenido hijos fuera del matrimonio. Estos periodistas están completamente locos. Black Widow sonrió, señaló a Tony y dijo: mira, este es el trato que se recibe al ser un héroe, ¿quieres probarlo? Después de todo, salvaste Nueva York y la Tierra. Olvídalo. Suke negó con la cabeza y dijo: si esa gente me tratara así, ya habrían muerto hace mucho tiempo. Además, no me tomes como un héroe. Nunca lo he sido. A veces, la razón por la que hago cosas buenas es simplemente porque necesito conseguir algo, eso es todo. Jaja. Black Widow solo sonrió y dejó de hablar. Hola, señor Stark, me llamo Heka. ¿Podría venir a ver mi robot? Este es mi robot inteligente más reciente. Puede hacer muchas cosas que otros robots no pueden. Creo que le interesará. Justo cuando Tony estaba rodeado de periodistas, un hombre alto y delgado se abrió paso de repente y le gritó a Tony con un robot. Por un instante, Tony pareció aferrarse a una pajita salvadora y gritó apresuradamente: ¿robot? Me interesa mucho. Vamos, llévenme a verlo. El hombre llamado Heka se emocionó al oír esto, y luego, sin saber de dónde sacó la fuerza, apartó a los periodistas que bloqueaban el paso a Tony y lo llevó a su propio stand de exhibición, pero era obvio que esos periodistas no se darían por vencidos e inmediatamente lo persiguieron. Pero lo que sorprendió a Tony fue que, al llegar al stand de Heka, descubrió que Suke y Black Widow también estaban allí. En realidad fue una coincidencia, porque Suke no esperaba que el stand de exposición que estaba a su lado fuera el de Heka. Aquí hay un poco de ruido, ¿qué tal si vamos a un lugar más tranquilo? Sabiendo que a Suke no le gusta el ruido, por la seguridad de todos aquí, Viuda Negra habló apresuradamente. Sin embargo, Suke negó con la cabeza al oír esto y luego dijo con una sonrisa: no, estoy muy interesado en las exposiciones de este tipo. De todos modos, nuestro trabajo solo se puede realizar por la noche. Antes de eso, echemos un vistazo. Al oír esto, el rostro de Black Widow se puso rojo de nuevo, pero en ese momento, Suke ignoró a Black Widow y miró con interés el stand de la exposición que estaba a su lado. En ese momento, un robot torpe estaba preparando café en el soporte. Tony parecía desesperanzado. Capítulo 144. Tony pensó inicialmente que el robot inteligente del que hablaba la otra persona sería muy poderoso, pero después de todo este tiempo, resultó ser solo una cafetera, lo que lo disgustó mucho. ¿A esto también se le llama robot inteligente? Entonces, la gente que estaba mirando alrededor también gritó: oye, ¿esto no es solo una cafetera? Si esto se considera un robot inteligente, entonces los juguetes Transformers de mi hijo también se consideran robots inteligentes, ¿verdad? En cuanto se pronunciaron estas palabras, todos se rieron. Cuando el hombre llamado Haka oyó esto, su rostro se puso rojo al instante y gritó: no me subestimen, preparar café es solo su función más simple, su función más importante es el diálogo y control de voz inteligente. Por un momento, Tony volvió a interesarse de repente, porque si era cierto lo que decía, el diseño de este robot era casi idéntico al de Jarvis. A continuación, Haka se puso de repente unos auriculares especiales y le dio una orden al robot mediante comandos de voz.
Ellie, el café necesita azúcar, ve a añadirle azúcar. Tras recibir la orden, el robot se dirigió instantáneamente al tarro de azúcar que tenía al lado, cogió un trozo de azúcar con sus tentáculos en forma de pinzas y lo puso en la cafetera que se había preparado previamente. Esto es bastante interesante. Por un instante, todos volvieron a sentirse atraídos por ese pequeño robot. Oye, aunque pueda añadir azúcar, no deja de ser una cafetera que puede añadir azúcar. ¿Qué tiene que ver esto con los robots inteligentes? En ese preciso instante, una voz discordante resonó de repente. Todos miraron hacia atrás con curiosidad y vieron a Suke acercándose con Black Widow. Al oír que alguien menospreciaba su trabajo, el hombre llamado Haka se enfureció, pero luego, reprimió su ira, miró a Suke con una sonrisa fingida y dijo: Señor, ya que menosprecia tanto mi robot, supongo que debería tener uno mejor, ¿no? ¿Por qué no saca su robot y se lo muestra a todos para que puedan juzgar cuál es mejor? Tony, que estaba a un lado, se sentía un poco nervioso, pero antes de que pudiera decir nada, vio que Suke le guiñaba un ojo, como diciéndole que no se entrometiera. ¿Qué va a hacer este tipo otra vez? Confundido, Tony dejó de hablar inmediatamente. ¿Quieres ver mi robot? Claro que sí, pero espero que estés preparado. Con una sonrisa, Suke colocó el teléfono en el soporte de la exposición. Por un instante, todo el lugar quedó repentinamente en un silencio inusual. ¿No es esto solo un teléfono móvil? ¿Qué tiene que ver esto con los robots? ¿Puede transformarse este aparato? Entonces, nadie supo quién gritó primero, y todos empezaron a reír. Entre la multitud, solo Tony y Black Widow no se rieron, porque sabían que Suke nunca haría nada de lo que no estuviera seguro. Pero, Tony se quedó mirando el teléfono que estaba en el stand de la exposición y negó suavemente con la cabeza, porque, en su opinión, parecía un teléfono común y corriente. Fue realmente extraño. ¿Qué demonios estaba haciendo Suke? Ante las risas de todos, Suke no se enfadó, sino que simplemente gritó por teléfono: Elena, transfórmate. En un instante, ante el asombro de todos, el teléfono comenzó a descomponerse y reconstruirse rápidamente, como los Transformers en la película. En menos de 3 segundos, el teléfono se había transformado en un robot de unos 20 centímetros de largo. Y era un robot femenino. Estimado amo, hola, mi nombre es Elena, estoy encantada de servirle. Una vez completada la transformación, Elena hizo una reverencia respetuosa a Suke. Por un instante, el aire quedó en completo silencio, y todos quedaron totalmente atónitos ante la escena que tenían ante sus ojos. Mierda. Esto no es un robot, es un transformer. Entonces, alguien entre la multitud gritó repentinamente, y con ese grito, toda la multitud estalló de repente, innumerables cámaras comenzaron a enfocar a Elena, y todo tipo de flashes no dejaban de destellar. En todo el centro de exposiciones, todos empezaron a correr hacia aquí. Todos querían ver ese robot que podía transformarse en un teléfono móvil. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿La tecnología está tan avanzada ahora? Esto no es tecnología humana, ¿de acuerdo? Esto debe ser tecnología alienígena. Mierda. Mira, ¿este robot puede parpadear? No, yo también quiero un robot así. Por un momento, todo el lugar se convirtió en un poco caótico. Era obvio que Elena había dejado a todo el público en shock. Y Suke ya se había retirado a un lado con Black Widow, observando la escena con una sonrisa. Tras abrirse paso entre la multitud, Tony se acercó a Suke y le dijo emocionado: Suke, ¿qué le pasa a ese robot? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Es tecnología de tu planeta? ¿Me lo puedes prestar para investigarlo? Siendo uno de los genios más brillantes del planeta, Tony quedó completamente atónito cuando vio a Elena por primera vez, porque Elena era el robot con el que siempre había soñado. Si la tecnología de Elena se puede aplicar al proyecto Ultron, no cabe duda de que su investigación cambiará el mundo por completo. Al mirar fijamente a Tony, Suke supo que ese tipo debía estar pensando en algún plan suicida otra vez, y entonces sonrió y dijo: Está bien, siempre y cuando ella esté dispuesta. Elena, ven aquí. En cuanto Suke terminó de hablar, Elena, que estaba en el stand de la exposición, se percató de repente. De pronto, se levantó de un salto, y un par de alas se extendieron desde su espalda, y voló hacia Suke. ¡Guau! De verdad puede volar. Al ver esta escena, no solo los espectadores quedaron completamente atónitos, sino que incluso Tony reaccionó igual. Elena aterrizó suavemente junto a Suke, lo miró y le dijo: Maestro, ¿qué desea? No es nada, es solo que la persona que tengo delante quiere estudiarte, me pregunto si estás dispuesto. Suke dijo con una sonrisa. Cuando Elena escuchó esto, levantó repentinamente las manos, que se transformaron en 2 cuchillos extremadamente afilados, adoptó una postura de ataque y dijo: Rechazo.
Excepto el maestro, Elena no aceptará investigaciones ni órdenes de nadie. Este tipo sí que sabe atacar. Tony estaba completamente estupefacto. Capítulo 145. Vale, Elena, vuelve a tu aspecto original. El objetivo se había logrado, y Suke inmediatamente le dio otra orden a Elena. Sí. Tras aceptar, el cuerpo de Elena volvió a cambiar y luego se transformó de nuevo en el teléfono móvil original. La expresión de Tony ya era un poco fanática, por supuesto, a él le ocurrió lo mismo, al igual que a los periodistas que lo acompañaban y a las personas que acudieron a la exposición. Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Desarrolló usted mismo este robot inteligente? ¿Es tecnología humana o es tecnología alienígena? ¿Considerarías la posibilidad de producir este robot en masa? Según la demanda del mercado, sin duda te generaría mucho dinero. Por un instante, todas las cámaras volvieron a enfocar a Suke. Pero en ese momento, Suke estaba demasiado perezoso para prestar atención a esa gente. Miró a Tony, sonrió y dijo: Tony, esto no me gusta. Si no encuentras una manera de solucionarlo, lo solucionaré yo mismo. No, no, no. Los párpados de Tony se sobresaltaron al oír esto, e inmediatamente agitó las manos y luego saludó a los guardias de seguridad que estaban cerca. Enseguida, decenas de guardias de seguridad se acercaron y bloquearon el paso a todos los periodistas y demás personas para impedirles contactar con Suke. Es broma. Si Suke se enfada de verdad, no sé cuánta gente morirá aquí. Para llamar la atención de estas personas, Tony volvió a alzar el vuelo repentinamente y gritó a todos: Tranquilos, no se preocupen. A continuación, permítanme presentarles solemnemente el último proyecto de investigación de la compañía Stark. Lo hemos llamado Proyecto Ultron. Es un invento que puede cambiar el mundo. Síganme. Al decir esto, Tony claramente carecía de confianza. Si Sub no hubiera mostrado el robot anteriormente, su proyecto Ultron sin duda habría acaparado la atención de todos. Sin embargo, después de la presentación del robot de Suk, su proyecto Ultron resultaba un tanto ridículo, porque hasta ahora, Ultron es solo un modelo primario, y no se puede comparar con el robot tipo Transformer que mostró Suk, pero tienes que aceptarlo aunque no puedas pagarlo, de lo contrario, si esta gente sigue molestando a Suke, sin duda habrá grandes problemas. Hey. Tenía previsto lucirse en la exposición de hoy, pero no esperaba que Suke hiciera lo mismo. Tony sintió un ligero dolor de cabeza al pensar en esto. Los periodistas se dieron cuenta de que no podían entrevistar a Suke, y lo que Thor había dicho antes era realmente muy interesante. Por un momento, todos los periodistas siguieron a Tony y se marcharon. Entonces, justo cuando Suke se sentía un poco aburrida y estaba a punto de irse, se oyó un fuerte ruido no muy lejos. Apártense del camino. No me detengan. No soy un mendigo. Soy un científico. Quiero ver al señor Stark. Mi equipo tiene un gran invento. Creo que al señor Stark le interesará. No me detengan. Al alzar la vista, Suke vio a un hombre que parecía algo delgado y avergonzado, intentando entrar a toda prisa, pero al parecer, como no tenía invitación, los guardias de seguridad no le dejaron pasar. A Suke no le interesaba el supuesto gran invento de aquel hombre. Simplemente le parecía demasiado ruidoso, y entonces le dijo a un guardia de seguridad que estaba a su lado: déjenlo pasar. Tan pronto como supo que Suke iba a venir, Tony dio una orden a todos en el parque industrial Stark. Aquí, Suke tiene los mismos derechos que él, sin importar lo que necesite o ordene, todos deben cumplirlo incondicionalmente. Con esta premisa, los guardias de seguridad, naturalmente, no se atrevieron a ignorarla, y entonces el guardia de seguridad de la puerta dejó entrar al hombre. Como sabía que había sido Suke quien le había abierto la puerta, al entrar, el hombre se dirigió a Suke con expresión de agradecimiento. Fue entonces cuando Suke se percató de que aquel hombre parecía tener problemas en las piernas y necesitaba usar muletas para caminar. Señor, no sé quién es usted, pero gracias por hacerlo. Me llamo Alderid G. Killian, encantado de conocerle. Alderid G. Killian dijo mientras extendía la mano amistosamente. Alderid G. Killian. Al oír el nombre y mirar el rostro de la otra persona, Suke de repente se dio cuenta y comenzó a recordar a ese tipo. No era otro que el mayor villano de Iron Man 3. Alderid G. Killian es un científico discapacitado que se dedica a un virus extremis que puede curar enfermedades, y espera sinceramente unir fuerzas con Tony para beneficiar a la humanidad. Sin embargo, tras ser humillado severamente por el arrogante Tony, Killian decidió investigar por su cuenta el virus extremis. Después de años de investigación, el Dr. Killian no solo desarrolló con éxito el virus extremis, sino que incluso lo utilizó para curar su propia discapacidad y obtener superpoderes.
Después de eso, el Dr. Killian, corrompido por el virus Extremis, planeó una serie de ataques contra Iron Man, quien envió a la Legión de Hierro a librar una batalla desesperada con su cuerpo Extremis. Al final, Killian fue derrotado por Pepper, quien había obtenido los superpoderes del virus Extremis. Dejando de lado lo que sucedió después de su transformación, este tipo es sin duda un genio, y el virus Extremis es sin duda algo muy valioso. Pero si lo piensas bien, la cronología parece un poco errónea, porque según la trama original, Killian debería haber encontrado a Tony hace 20 años, ¿por qué vino ahora? ¿Se ha vuelto a desorganizar la cronología? Pensándolo bien, parece que esta es la única posibilidad. Al pensar en esto, Suke sonrió levemente, luego extendió la mano y estrechó la de Killian, diciendo: encantada de conocerle, Dr. Killian. Siempre me ha interesado su investigación. ¿Eh? Killian se emocionó al instante al oír esto. Aunque no sabía quién era Suke, por su vestimenta y la actitud de los guardias de seguridad supo que definitivamente no era una persona común y corriente. Originalmente, no tenía ninguna confianza en acudir a Tony esta vez, porque todo el mundo sabía que Tony era un tipo arrogante que nunca estaba dispuesto a cooperar con los demás. Inesperadamente, nada más llegar, conoció a alguien interesado en su investigación. ¿Cómo no iba a estar emocionado Killian? En su opinión, Suke era simplemente su dios. Capítulo 146. Pero entonces, Killian preguntó con cierta timidez: señor, ¿cuál es su nombre y cómo se enteró de nuestra investigación? Me llamo Suke. No importa cómo me enteré de su investigación. Lo importante es que estoy muy interesada en ella. Si me puede dar más detalles, quizás considere financiarla. Suke dijo, acariciándose la barbilla, con una expresión juguetona en el rostro. Porque justo ahora, de repente tuvo una idea extraña. Es decir, ¿podrá usar el virus Extremis y a Elena para crearse una armadura? Una armadura indestructible, igual que la armadura del virus Extremis de Tony, pero claro, lo que él quiere es mucho más poderoso que la armadura de Tony. Elena tiene la capacidad de transformarse, lo que le permite darle a cualquier metal la forma que desee, y el virus Extremis puede otorgarle la capacidad de repararse a sí misma, junto con el metal más fuerte de Marvel, único de Asgard, Uru. Suke tuvo una idea en mente durante un tiempo. Al oír esto, Killian casi se arrodilló ante Suke. Porque en ese momento, estaba casi desesperado. La mayor parte de su equipo se marchó, y los inversores dejaron de invertir porque consideraban que la investigación de Killian era un invento completamente inútil. En pocos días, como máximo, su investigación se detendrá por completo. Para entonces, ya no podrá investigar. Para él, esto es incluso más doloroso que la muerte. Y las palabras de Suke le dieron esperanza. No hay problema, no hay problema. He traído toda la información relevante. Puedes leerla mientras escuchas mi explicación. Te prometo que debe ser un gran invento y no te decepcionará. Killian dijo con entusiasmo mientras se arrodillaba en el suelo y abría la maleta que tenía en la mano, y luego comenzó a revisar los documentos que contenía. No había rastro de villano en su apariencia. Aunque desconozco el motivo del interés de Suke por un científico tan común y corriente, es evidente que Suke volverá a estar ocupado próximamente. Al pensar en esto, la viuda negra se inclinó repentinamente hacia el oído de Suke y susurró: parece que tienes algo que hacer otra vez. En ese caso, será mejor que me vaya por ahora. Suke asintió levemente, luego pensó en algo y dijo: no olvides lo que pasó esta noche. La viuda negra se sonrojó, le lanzó a Suke una mirada fulminante y luego se marchó. Después de que la viuda negra se marchara, Suke miró a Killian, que estaba arrodillado en el suelo, y dijo: vale, este no es lugar para hablar, ven conmigo. Luego, Suke llevó a Killian a un lugar tranquilo. Tras calmar su entusiasmo, Killian comenzó a hablar sobre su investigación. Un proyecto llamado Virus Desesperado. Según nuestra encuesta, cientos de miles de personas en todo el mundo quedan discapacitadas cada año debido a accidentes de tráfico, y entre estas personas, el 50% sufrirá daños en las extremidades, especialmente los soldados retirados, cuyas lesiones físicas les impiden vivir. Obviamente, todos quieren volver a tener una vida sana, así que, etc. Justo cuando Killian estaba hablando, Suke levantó repentinamente la mano para interrumpirlo, con una expresión de impotencia en el rostro. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? Killian preguntó con ansiedad. ¿Sabes, Suke es su salvavidas ahora mismo, y le preocupa que Suke lo abandone? Suke negó con la cabeza y dijo: no se trata de si es bueno o malo, pero no necesito que digas tantas tonterías. Solo necesito que me digas los puntos clave. Mi paciencia es limitada, ¿entiendes? Ciertamente, Killian asintió nerviosamente al principio, luego comenzó a ordenar sus palabras.
En pocas palabras, nuestra investigación puede lograr que cualquier organismo regenere extremidades dañadas. Ya hemos comenzado experimentos con plantas, y estos han sido muy exitosos, pero llevará algún tiempo realizar experimentos con organismos vivos. Esta vez, Killian se comportó mucho mejor y terminó de hablar de una sola vez. Parece que has olvidado sus efectos secundarios, como las explosiones y demás. Suke dijo con una sonrisa mirando a Killian. Al oír esto, Killian miró inmediatamente a Suke con una expresión de incredulidad. Estaba realmente sorprendido de que Suke supiera de los efectos secundarios. Ya sabes, este tipo de cosas, excepto él y unos pocos miembros clave, nadie más lo sabe. Por un momento, Killian comenzó a sentirse incómodo, porque de repente sintió que no tenía secretos frente a Suke. Justo cuando ya no sabía cómo explicar ese efecto secundario, Suke volvió a hablar. Olvídalo, como se trata de una investigación, es comprensible que haya efectos secundarios, pero no te voy a financiar. Ah. Cuando Killian escuchó esto, pareció caer del cielo al infierno, y su cuerpo se ablandó. Fracasó, nadie entendería su investigación, pero en ese preciso instante, apareció una tarjeta bancaria frente a él. No me malinterpretes. Suke sonrió y dijo. Cuando dije que no te financiaría, quise decir que quiero comprar toda tu investigación, incluyéndote a ti y a tu equipo. Aquí tienes 30 millones de dólares estadounidenses, que es tu depósito. Cuando regreses, organiza toda la información e infórmale a Tony Stark. Solo di que fui yo quien lo dijo. El precio no es problema. Hazlo cuanto antes. Tras decir esto, Suke dejó de prestar atención a Killian, que estaba arrodillado en el suelo mirándolo con asombro, y se marchó directamente. Cuando Suke llegó a la puerta, Killian, que estaba arrodillado en el suelo, finalmente reaccionó, miró la tarjeta bancaria que tenía en la mano con emoción y se echó a reír. Finalmente lo logró. Como titán, Suk nunca se había interesado por el dinero. Incluso encontró un planeta hecho completamente de oro en el espacio, pero como no le interesaba, no hizo nada. Así que darle 30 millones a Killian no era prácticamente nada para Suk, pero en cuanto al resto del asunto, Tony tenía que hacerlo. Porque, para ser honesto, realmente no sabía nada sobre cómo hacer investigación. Capítulo 147. Tras salir del pabellón de exposiciones de ciencia y tecnología y regresar a su coche, Elena volvió a subirse al deportivo. Maestro, ¿a dónde vamos ahora? Elena preguntó. Justo cuando Suke estaba a punto de responder, vio de repente una figura muy familiar a través de la ventanilla del coche. Viuda Negra. Qué raro, este tipo no se había ido. ¿Por qué sigue aquí? Suke pensó con cierta curiosidad. Entonces, de repente vio aparecer a varios hombres corpulentos alrededor de Black Widow, y era obvio que todos portaban armas. Bajo su presión, Black Widow se vio obligada a subir a un vehículo blindado. Como si se hubiera dado cuenta de lo que Suke estaba observando, Elena dijo de inmediato. Maestro, según el análisis, hay un 99% de probabilidades de que Natasha haya sido coaccionada. ¿Debemos iniciar un rescate ahora? No, síganlos, quiero ver qué está pasando. Suke entrecerró los ojos y dijo con una mirada juguetona. ¿Te atreves a secuestrar a una agente de S.H.I.E.L.D. a plena luz del día, y encima a una agente de alto rango? Este tipo de cosas no pasan todos los días. Y según la comprensión que Suke tiene de Black Widow, podría haber escapado en esa situación, pero no lo hizo, sino que optó por seguir a la otra parte, lo cual es muy intrigante. Suke siempre había intuido que Black Widow guardaba muchos secretos que no podía revelar, incluso desconocidos para S.H.I.E.L.D. Ahora, Suke creía que había llegado el momento de desvelar los secretos de Black Widow. Tras recibir la orden de Suke, Elena no dudó ni un instante. En cuanto el vehículo de la otra parte arrancó, lo siguió. Además, el método de rastreo de Elena es muy especial. Puede calcular rápidamente el destino aproximado de la otra persona y luego tomar un desvío para eliminar sus sospechas. Así, durante todo el trayecto, la otra persona no se percató de que Suke la seguía. Poco después, el coche se dirigió a un suburbio de la ciudad de Nueva York y se detuvo en una granja abandonada. Desde la distancia, Suke le pidió a Elena que se detuviera, luego le pidió que esperara órdenes afuera y la siguió en silencio. Obviamente, la otra parte no esperaba que alguien los siguiera, así que no había nadie vigilando la granja y Suke entró sin problemas. Sentado en una viga del tejado, mirando hacia abajo, el paisaje que se extiende a sus pies se divisa en todo su esplendor. En medio de la granja, hay un gran espacio abierto. En medio de ese espacio abierto, hay una mujer atada a una silla. Es la Viuda Negra. Junto a ella hay un grupo de hombres vestidos con ropas muy especiales. Al cabo de un rato, el protagonista finalmente habló. Viuda Negra, ¿has olvidado tu misión? ¿Dónde están las cosas que queremos?
¿Por qué no nos las has dado todavía? El hombre habló lentamente, con una voz indescriptiblemente fría. La intrépida viuda negra, al enfrentarse al interrogatorio del hombre, dejó entrever un rastro de miedo. Yo, no he olvidado la misión, este asunto no es tan sencillo como crees. Él no es una persona común. No es fácil obtener su información. Sigo trabajando duro, la viuda negra dijo presa del pánico. Suke se sorprendió un poco al oír esto, porque de repente pensó que el del que hablaba la viuda negra podría ser él mismo. Justo cuando estaba pensando, el hombre que iba al frente finalmente volvió a hablar. ¿En serio? Pero según el informe de nuestro personal interno de Shield, usted ha estado en contacto frecuente con ese hombre últimamente. Parece que fue a ese lugar hoy por culpa de ese hombre, ¿verdad? El hombre dijo mientras jugaba con la daga en su mano. No, Black Widow negó con la cabeza y dijo presa del pánico. Nick Fury me envió allí para hablar con Tony Stark sobre algo. Imbécil. ¿Te atreves a mentirme? Si no te doy una lección, no sabrás quién soy. El hombre dijo, y de repente abofeteó a Black Widow en la cara. ¡Ya! Se oyó un sonido nítido. Suke se mantuvo tranquilo al ver esto, porque ya había notado que Black Widow parecía estar trabajando para otra organización, y esta organización parecía querer obtener su información específica. Hay que decir que esto lo decepcionó mucho. Había planeado tomar a Black Widow, negando con la cabeza, Suke estaba listo para irse. Ya no quería preocuparse por Black Widow. Que Black Widow viviera o muriera no era asunto suyo. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, la voz del hombre volvió a sonar de repente. Le dije, no estás enamorada de ese hombre, ¿verdad? Suke hizo una pausa y, de repente, se detuvo de nuevo. Sin, no entiendo de qué estás hablando. Viuda Negra negó con la cabeza y dijo no. Si no, ¿por qué no quieres darnos su información? No creas que no lo sabemos. Sabías desde hace mucho tiempo que ese hombre era de otro planeta y un extraterrestre, pero nos lo ocultaste. ¿Por qué? Porque te enamoraste de él. No lo olvides, ni siquiera eres un ser humano, ¿qué derecho tienes a amar a alguien? El hombre dijo, cada vez más enfadado. Isuke permaneció en silencio durante un rato. Se dio cuenta de que cuando el hombre le preguntó a Black Widow si estaba enamorada de él, aunque Black Widow se negaba, todos podían ver que simplemente estaba mintiendo. ¿De verdad Black Widow se enamoró de él? Suke negó con la cabeza, sintiendo que aquello era demasiado increíble. Pero entonces, de repente, pensó en otra pregunta. ¿Qué quiso decir aquel hombre cuando le dijo a Black Widow? ¿Ni siquiera eres un ser humano? La frase más intuitiva, la explicación es que Black Widow no es humana, pero esto es obviamente erróneo. Si Black Widow no es humana, ¿entonces qué es? ¿Una extraterrestre? Esto es aún más imposible, olvídalo, mejor bajaré y preguntaré en persona. Pensando en esto, Suke abrió un pasaje espacial sin dudarlo. Entonces, apareció repentinamente un pasaje espacial en el centro del recinto de abajo, capítulo 148. Con un solo paso, Suke apareció frente a todos. Al ver aparecer a Suke, Black Widow tuvo una expresión compleja, porque probablemente adivinó que Suke había escuchado lo que acababa de decir. En cuanto a los demás, todos se quedaron incrédulos al ver aparecer repentinamente a Suke. ¿Quién eres? El protagonista miró a Sukedao con sorpresa. ¿Quién soy yo? Es gracioso. ¿Acaso no siempre has querido saber de mí? ¿Cómo es que ni siquiera sabes cómo soy? Tu inteligencia es pésima, ¿no crees? Suke negó con la cabeza, sin palabras. En ese momento, el hombre que iba al frente finalmente reaccionó. ¿Tú, eres el extraterrestre? Lo adiviné. Suke dijo con ligereza, atrápenlo. Entonces, el hombre dio la orden de arrestar a Suke, lo que realmente lo molestó un poco. Hasta ahora, nunca había conocido a una persona así. Este tipo simplemente está buscando la muerte. Maldita sea. Con solo contar con unos cuantos de ustedes, ladrones, pretenden atraparme. No solo son pobres en inteligencia. Ni siquiera tienen un departamento de inteligencia, ¿verdad? Al mirar de nuevo a esos tipos que tenía delante, los ojos de Suke se volvieron repentinamente muy fríos. Por un instante, Black Widow solo sintió una figura pasar fugazmente ante sus ojos. Al reaccionar, vio que Suke había matado a esas personas. El hombre que iba al frente era el que peor estaba, con la cabeza arrancada. Y esto ocurrió en un instante. Esas personas ni siquiera reaccionaron antes de ser asesinadas por Suke de una manera extremadamente cruel. Entonces, Suke movió repentinamente un taburete y se sentó frente a Black Widow. La miró con calma y dijo, Natasha, ¿quieres explicar qué está pasando? No hay nada que explicar. La viuda negra negó con la cabeza y dijo, ya que has descubierto mi secreto, no tengo nada que decir. Mátame si quieres y matarte.
¿De verdad quieres morir? Suke sonrió y dijo. Es tan bueno estar vivo. No lo entiendes, para mí, vivir es sufrir. Black Widow negó con la cabeza, con expresión desesperada. Muy bien, ya que de todas formas no quieres vivir, entonces creo que no te importará si te hago algo más, ¿verdad? Suke dijo, y de repente una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de sus labios. La viuda negra pensó que Suke iba a torturarse a sí misma, y luego rió miserablemente. No importa, solo mátame al final. Muy bien. Asintiendo con una sonrisa, Suke extendió la mano y la posó suavemente sobre la cabeza de la viuda negra. En un instante, el recuerdo de la viuda negra apareció en la mente de Suke. Hay cosas que, en lugar de dejar que la viuda negra lo diga, es mejor comprobarlo uno mismo. Tras contemplar el recuerdo más profundo de la viuda negra, Suke descubrió de repente una verdad asombrosa. La viuda negra que tenía delante no era la verdadera viuda negra. Ni siquiera era humana, sino un clon. Un clon de la viuda negra original. Por un instante, Suke finalmente comprendió por qué el hombre había dicho que la viuda negra no era humana. La viuda negra nació en la antigua Unión Soviética. Fue entrenada como agente por agentes soviéticos desde muy joven. Tras ser modificada genéticamente por el gobierno soviético en la instalación secreta Sala Roja, se convirtió en una superagente. La Unión Soviética estaba, naturalmente, muy satisfecha con la viuda negra, pero no se conformaba con una sola. Por eso, intentaron clonarla con sus genes para crear más sustitutas, pero este experimento resultó muy difícil. Hasta ahora, solo ha sobrevivido un sujeto de prueba. El clon que vemos frente a Suke. Hace unos 3 o 4 años, la verdadera viuda negra falleció en acto de servicio, por lo que la Unión Soviética envió inmediatamente un clon para reemplazarla. Posteriormente, Suke llegó a este mundo por accidente. La Unión Soviética le pidió a la viuda negra que les ayudara a obtener información sobre Suke, pero ella nunca les había revelado dicha información. Porque en el fondo, esta mujer se enamoró de sí misma. ¡Qué cosa más jodida! Cabe mencionar que la viuda negra original era una persona que haría cualquier cosa para lograr su misión, incluso usar su propio cuerpo para conseguir su objetivo, pero esta nueva viuda negra es una mujer muy conservadora y sigue siendo virgen hasta el día de hoy. Tras recuperar el recuerdo, Suke retiró la mano y miró fijamente a la mujer que tenía delante con una expresión compleja. Sin embargo, la viuda negra no sabía lo que Suke había hecho antes. Cuando vio que Suke la miraba de nuevo, alzó la cabeza con orgullo y dijo: «Mátame». Suke no dijo nada, levantó la mano y cortó la cuerda que sujetaba a la viuda negra. «Natasha, voy a preguntarte algo serio. Debes darme una respuesta afirmativa. ¿Entiendes?» Cuando volvió a mirar a Black Widow, la mirada de Suke se endureció de repente. Aunque estaba un poco confundida, bajo la presión del ímpetu de Suke, Black Widow asintió inconscientemente. «Quiero que seas mi mujer, ¿estás dispuesta?», Suke preguntó con una sonrisa en el rostro. La viuda negra se quedó atónita al principio, luego negó con la cabeza y dijo: «Estás loco, deberías saber que ni siquiera soy un ser humano, solo soy una. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Solo pregunto si estás dispuesto o no». Antes de que la viuda negra pudiera terminar de hablar, Suke la interrumpió repentinamente con un tono extremadamente duro. En ese instante, la viuda negra sintió un escalofrío en el corazón, como si algo se hubiera roto en su interior. Entonces, las lágrimas comenzaron a brotar. «Sí. Muy bien». Suke sonrió levemente. Aquello le parecía algo trivial, pero para Black Widow era un acontecimiento trascendental que cambió su destino. Ahora, por fin podía vivir. PD. Sobre la ambientación de Black Widow. La verdadera Black Widow murió hace 3 o 4 años mientras realizaba una misión. La actual Black Widow es solo un clon. Aunque es un clon, es exactamente igual a la original. Y su personalidad es diferente a la de la original. Es una mujer muy conservadora y virgen. Estoy muy satisfecho con esta configuración, así que por favor dejen de quejarse de Black Widow, porque la Black Widow de la que hablan murió hace mucho tiempo, la nuestra es diferente. Capítulo 149. Nadie sabía cuánto tiempo había transcurrido antes de que los dos se separaran a regañadientes. A diferencia de Emma y Jean, el cuerpo de Black Widow también se fortaleció con un suero, similar al supercuerpo del Capitán América, por lo que Suke parecía un poco brusco al tratar con Black Widow, y Black Widow había estado haciendo todo lo posible por cooperar con Suke. Esta vez, Suke experimentó una sensación realmente sin precedentes. Recostada sobre un montón de paja seca, jugando con el cabello de Black Widow, Suke dijo lentamente: «No uses más el nombre de Black Widow. La verdadera Black Widow está muerta. De ahora en adelante, eres solo Natasha, y no tienes nada que ver con Black Widow.
Natasha se sonrojó y tarareó suavemente, y luego se acurrucó de nuevo en los brazos de Suke. Entonces, Suke recordó algo de repente y volvió a preguntar: ¿dónde está la base a esos tipos hace un momento? Aunque Natasha sentía curiosidad por saber por qué Suke le había preguntado eso, se lo contó a Suke de inmediato. El corazón de Suke se conmovió y, al instante, abrió un canal espacial en el aire. Por un momento, una enorme base apareció frente a ellos. Sin dudarlo un instante, Suke movió los dedos y, en un abrir y cerrar de ojos, una bola de energía del tamaño de una uña salió volando repentinamente. Auge. Acompañado de un sonido que sacudió al mundo, toda la base quedó reducida a pedazos al instante, e incluso se abrió un gran cráter de decenas de metros de profundidad en el suelo donde se ubicaba la base. Mirando fijamente el gran pozo que tenía delante, Suke sonrió y besó a Natasha en la frente, luego dijo lentamente: de ahora en adelante, estaré ahí para ti, y nadie podrá volver a acosarte. Natasha estuvo conmovida durante mucho tiempo, y ese sentimiento se convirtió repentinamente en un fuego en su corazón, y entonces volvió a subirse al cuerpo de Suke. Originalmente, Suke no tenía previsto que Natasha regresara a Shield. Con su poder actual, Shield no se atrevería a decir nada, incluso si la obligara a quedarse. Pero a Suke le sorprendió un poco que Natasha aún quisiera regresar a Shield, pues sentía que había hecho cosas malas en el pasado y que podría hacer cosas buenas en Shield para enmendarlas. A Suke le pareció un poco gracioso, pero aún así estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo, era bueno para él tener una mujer en Shield, y sería el primero en enterarse de todo tipo de información de Shield en el futuro. Pero claro, Natasha regresó a Shield al día siguiente. Esa noche, después de que ambos volvieran a la villa, volvieron a hacer el amor. A la mañana siguiente, cuando Suke se despertó, Natasha ya se había marchado. Tras un simple baño, Suke recibió de repente una llamada de Tonji. Oye, Suke, hoy vino a mi casa un tipo llamado Killian. Dijo que ibas a invertir en su investigación e incluso que planeaba comprar todo su equipo y sus experimentos. ¿Es cierto? ¿Killian? Este tipo es rapidísimo. Con una leve sonrisa, Suke dijo: sí, es cierto. Dijo cuánto dinero necesitaba. Se dice que costará 250 millones de dólares estadounidenses, lo que no incluye la construcción del laboratorio. Le pregunté: Suke, ¿cuándo te interesaste por la biología? Tommy dijo al otro lado del teléfono con cierta curiosidad y, por supuesto, un poco de decepción. Originalmente, no estaba muy interesado en este tipo de cosas, pero después de conocer a Killian esta mañana y escuchar su largo discurso sobre su investigación e ideas, Tommy de repente se interesó mucho en su investigación, pero desafortunadamente, esta investigación ha sido reservada por Suke. No te preocupes por mi interés en su investigación. En resumen, Tommy, deberías darle lo que pida. Créeme, la investigación de Killian no te decepcionará. Piensa en el dinero como un préstamo mío. ¿Suke dijo pedir prestado? No, para ser honesto, también me interesa un poco esta investigación. Si se puede aplicar a mi armadura, seré aún más poderoso. ¿Qué te parece esto? El dinero será mi inversión. ¿Qué te parece si unimos fuerzas para fundar una empresa? Tommy dijo con interés. Aunque Suke se quedó un poco sin palabras, pensó que si Tommy se unía al proyecto, sin duda aceleraría su progreso, y como no tenía interés en la investigación, podía dejar que Tommy se encargara de ello. Finalmente, aceptó. Haz lo que me digas, pero te dejo a ti los asuntos de la empresa. No me interesa este tipo de cosas. Ningún problema. Tommy aceptó encantado y colgó el teléfono. Poco después, llamaron a la puerta y el barón Mordo apareció en la entrada de la casa de Suk. La primera vez que Suk vio al barón Mordo, solo pensó en una cosa. El anciano ha muerto. Efectivamente, el barón Mordo miró a Suk con rostro triste y dijo: Señor Suk, el hechicero supremo ha muerto esta mañana. Debido a la ayuda que nos prestó anteriormente, creo que debo informarle. Aunque al barón Mordo nunca le ha caído bien el anciano, al fin y al cabo es su maestro. Todo lo que sabe se lo enseñó él, así que, al enfrentarse a la muerte del anciano, su corazón está, naturalmente, muy triste. A Suk siempre le había disgustado el anciano, e incluso al principio deseaba que muriera, pero en ese momento, sentía cierta decepción en su corazón. Aunque este tipo se puso en peligro a sí mismo al principio, todo lo que hizo fue para proteger la tierra. Por el bien de la piedra del tiempo, Suk aún así fue al funeral del anciano, y en ese funeral conoció al futuro Doctor Strange. Tras presenciar la muerte del anciano, el Doctor Strange ha madurado notablemente. Suk sabe que pronto se convertirá en el próximo hechicero supremo. Esta es una buena noticia tanto para la Tierra como para Camartag. Tras asistir al funeral del anciano, justo cuando Suk estaba a punto de marcharse, el Doctor Strange lo detuvo repentinamente.
Señor Suke, por favor, quédese. Suke sintió algo de curiosidad, así que se detuvo y preguntó: ¿hay algo más? Antes de marcharse, el maestro anciano pareció percibir algo, pero en ese momento estaba confuso y no pudo explicarlo con claridad, así que dibujó lo que percibió y me pidió que te lo entregara. Dijo el doctor Strange, entregándole un trozo de papel a Suke. Suke lo tomó y vio que había un surfista en el papel, pero lo extraño era que esta persona parecía estar surfeando en el universo. Espera, ¿surf? ¿Silver Surfer? Su pensó con cierta sorpresa. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.